Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Delgado Arce, asociado de la firma Campos Arbitraje e Infraestructura, CAI. Y en esta oportunidad, el portal News 360 ha tenido la gentileza de pedirme unos breves comentarios sobre la situación actual de los proyectos de infraestructura en el país. Según información del gremio de la construcción e ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, en el Perú existirían cerca de 85.000 empresas formales dedicadas al sector construcción e inmobiliario. Empresas que generarían más de 1 millón de puestos de trabajo para el país. Estamos hablando entonces de uno de los principales sectores para nuestra economía. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras actividades como por ejemplo la actividad minera, el sector construcción ha estado detenido durante todos estos días de estado de emergencia. Recién hemos visto cómo hace algunas semanas el Ejecutivo ha planteado las fases de reactivación de los proyectos privados y públicos. Pero ahora, es importante que tengamos en cuenta que una cosa es que existan ahora los permisos y las autorizaciones para iniciar las labores constructivas, y otra muy distinta es que existan las condiciones para reencauzar los proyectos de infraestructura. El COVID-19, sin lugar a dudas, ha generado un evento sin precedentes para el sector construcción. Y todo evento sin precedentes necesita de soluciones creativas para poder superarse. Por tanto, de aquí en adelante, el éxito o el fracaso de los proyectos dependerá exclusivamente de la actitud de las partes. Solo se salvarán aquellos proyectos en los que las partes actúan de manera creativa, como decía, pero además colaborativa y transparente. Estos tres tendrían que ser los principios que marquen la pauta para los proyectos de infraestructura en el país. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras oportunidades, en donde se cuestionaba muchísimo la inacción del Ejecutivo o la toma de decisiones que en lugar de solucionar los problemas terminaban por complicándolos aún más, en esta oportunidad el gobierno ha tomado decisiones muy positivas respecto de la reactivación de los proyectos ejecutados especialmente bajo la normativa de contratación pública y la reconstrucción con cambios. A partir de la publicación del decreto legislativo 1486 y la directiva 05/2020 de OCE, el gobierno reconoce que es la parte que asume el impacto de la fuerza mayor, lo que de por sí ya es un gran avance. Además crea una herramienta número 1 que vendría a ser la ampliación excepcional del plazo, a través de la cual reconoce el impacto en costo por el periodo de paralización, el impacto en costo por la removilización y el acondicionamiento de las áreas de trabajo, y el impacto en plazo por los nuevos rendimientos de la obra. Adicionalmente, se reconoce también la necesidad de actualizar los cronogramas y calendarios de las obras. Y en una herramienta 2 se permite que se reconozcan aquellos costos por el incremento del precio de las actividades que se han visto impactadas como consecuencia de las nuevas condiciones por el distanciamiento social. Finalmente, en una herramienta 3 se permite que las partes solucionen aquellos aspectos que no pudieron resolver en las herramientas 1 y 2, como por ejemplo podría ser la modificación del régimen de penalidades de los contratos. Entonces, definitivamente este marco legal es muy positivo porque además implica un cambio en el pensamiento de la regulación de infraestructura pública, y es que esta norma es flexible y permite que las partes puedan revisar aquellos aspectos sobre los cuales existe un acuerdo conforme va evolucionando la ejecución de los proyectos. Evidentemente una revisión para mejor, pero de por sí nos marca un hito bastante positivo en el sector. Ahora, como todo marco legal, siempre es perfectible y hay diversos aspectos que creo que tendríamos que mejorar y que me parece también que estamos a tiempo de hacerlo. Un primer punto es que me parece que debería incluirse expresamente la redefinición de metas de los proyectos como una alternativa. Me pongo a pensar en el caso del hospital que estaba previsto ejecutarse con 5 pabellones. De repente ese gobierno regional o el Ministerio de Salud ya no tenga el presupuesto para esa obra para poder ejecutarla con 5 pabellones. Sin embargo, sí tengo el presupuesto para ejecutarlo con 3 pabellones, y será mejor tener el hospital funcionando con 3 pabellones a tener 5 pabellones a medio terminar y sin funcionar. Otro aspecto es que a veces nos olvidamos que la normativa de contratación pública la tiene que cumplir
tanto los ministerios que tienen los equipos de infraestructura más sofisticados como las municipalidades distritales, por ejemplo, que no necesariamente los tienen. Entonces hay que ayudar a los funcionarios públicos con guías y protocolos para la revisión de los costos de los contratistas. La idea es que por desconocimiento no se rechacen costos, sino que si tal vez la entidad no está de acuerdo con el cálculo y la metodología aplicada por un contratista, apruebe un cálculo bajo una metodología alterna, pero que permita que la discrepancia entre las partes sea una discrepancia menor y por ende no se afecte la continuidad de la obra. Otro aspecto muy importante, y es una reflexión en general, es que tenemos que tener muchísimo cuidado con la técnica legislativa. Se entiende que por el momento y por la premura en sacar las normas que permitan la reactivación de los proyectos puedan cometerse errores, pero tenemos que ser conscientes que todo error en una norma genera confusiones y afecta las reglas claras que son básicas para toda inversión. El mayor ejemplo es el Decreto Supremo 101 de la PCM que se publicó la semana pasada, en donde se indicaba en una de las exposiciones finales la reactivación de los proyectos ejecutados por la normativa de contratación pública. Sin embargo, cuando revisamos el 1486, vemos que los hitos que marcaban el reinicio de los proyectos eran o la culminación de la inmovilización social o la instrucción de la autoridad competente. Evidentemente, la presidencia del Consejo de Ministros no es la autoridad competente. Entonces, esta clase de situaciones tienen que evitarse. No debemos interpretar la norma en base a comunicados de las entidades o en base a entrevistas en medios de prensa de los ministros. Y bueno, en el ámbito de concesiones, de las asociaciones público-privadas, ya todos sabemos qué es lo que ha pasado, lo cual es responsabilidad exclusiva del Congreso y no del Ejecutivo, con la aplicación de la norma que suspende el cobro de peajes. También hemos visto como muchos gobiernos han manifestado su preocupación sobre esa norma, como por ejemplo los gobiernos de Colombia, de Canadá, de Australia, y esperamos que en las siguientes semanas definitivamente este tema pueda revertirse. Es clave que las decisiones que tomemos en los proyectos de infraestructura sean decisiones técnicas y no políticas, porque todas las decisiones políticas terminan usualmente causándole problemas al Estado peruano con arbitrajes internacionales o arbitrajes de inversión. Lo más probable en las concesiones es que los concesionarios hagan uso de la cláusula de equilibrio económico-financiero para que, en atención a los cambios normativos de los últimos meses, se reconozcan y se restablezca el equilibrio de su inversión. Veremos qué pasa en los siguientes meses. Bueno, en el caso de los proyectos privados, como es evidente, primará la voluntad de las partes. La verdad es que cada contrato es un mundo distinto y habrá que revisar qué herramientas contractuales han pactado las partes para regular y mantener el equilibrio de las prestaciones asignadas a cada una de estas. Si por ejemplo estaremos ante un modelo NEC, tendremos que revisar la cláusula de eventos compensables. Si estaremos ante un modelo FIDIC, las cláusulas de eventos excepcionales, y en general también las cláusulas de cambio de ley, que son muy importantes para los contratos de construcción. Algo que es clave y que no debemos perder de vista es que si analizamos el PBI del año 2019, puntualmente en el sector construcción, veremos que el resultado que finalmente termina siendo positivo se debe especialmente al desarrollo de proyectos de construcción privada en los sectores retail y minero, lo que nos demuestra la importancia de la obra privada para el desarrollo de nuestra economía. Lamentablemente va a ser muy difícil que el sector retail tenga un desarrollo similar al año anterior para este 2020, pero esperamos que se pueda apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura privada en otros sectores, como por ejemplo el sector minero, que de hecho actualmente tiene un par de megaproyectos en curso. En mi opinión, el sector construcción va a cambiar para bien, tal vez en un mediano plazo, pero para bien. Me parece que los actores de la industria van a invertir muchísimo en los próximos años en el desarrollo de tecnología y métodos de mejora de la eficiencia en sus proyectos. Figuras como Lean Construction, la PMO, el BIM tomarán un rol preponderante para los siguientes años. Y si nos ponemos a pensar en el desarrollo de la infraestructura pública, es inevitable analizar las declaraciones de la ministra
de Economía que comentaba lo paradójico que es que los números macroeconómicos de nuestro país han sido tan buenos en los últimos años, pero que sin embargo tengamos servicios públicos de tan baja calidad. Que no puede ser posible que en un país con más de 30 millones de habitantes haya solamente 1000 camas de cuidados intensivos. También hemos visto en las últimas semanas cómo el gobierno ha reglamentado el nuevo régimen de excepción para el desarrollo de proyectos, lo que desnuda los defectos que tiene nuestro marco general de la contratación pública, pero que finalmente será una oportunidad para el desarrollo de las obras que tanto necesitamos. Me refiero a los proyectos especiales de inversión pública, a partir de los cuales el Estado intenta acoplarse a los nuevos estándares de la construcción en el mundo, adoptando modelos contractuales como por ejemplo de FIDIC, ENA, ONEC, entre otros, y utilizando las figuras que mencionabas en un instante como el BIM y la PMO. Es importante que el gobierno tampoco descuide el desarrollo de proyectos que tal vez no puedan ser considerados como megaproyectos, pero que sí generan un impacto importante para cerrar la brecha de infraestructura en nuestro país. Me refiero, por poner algún ejemplo, al desarrollo de 30 colegios iguales en Lambayeque, Piura y Tumbes, o de 10 hospitales idénticos entre Loreto y Ucayali. Entonces, ideas creativas hay muchísimas, y tenemos herramientas como las asociaciones público-privadas que nos han servido con experiencias previas muy buenas, y en menor medida también las obras por impuesto para llevarlas a cabo. Lo importante es que los proyectos no solamente queden en una presentación muy bonita, sino que finalmente se ejecuten. Un informe del Foro Económico Mundial de los años 2017 y 2018 que analizaba el desarrollo de infraestructura en 137 países ubicaba al Perú en el puesto 85 de 137. Esta clase de números son los que tenemos que cambiar, y definitivamente habrá que trabajar muchísimo.